Corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, bienvenido al episodio número 26 de A Corazón Abierto. No sabes el gusto y la alegría que me da saber que estás aquí, un episodio más, una vez más. No sé cómo la pasaste esta semana, no sé si estás teniendo un buen día, un mal día, no lo sé, pero solo sé una cosa. Y es que el hecho de que estés escuchando este episodio, este podcast hoy, no es una coincidencia, sino que creo firmemente que es Dios que quiere hablar a tu vida a través del tema que vamos a desarrollar, que vamos a tocar el día de hoy. Porque aunque no lo creas, detrás de cada podcast hay personas que están orando, hay personas que le están pidiendo a Dios y le están diciendo, Señor, que cada episodio llegue a la persona que tenga que llegar, a los oídos que lo tengan que escuchar, porque en Dios no hay coincidencias, en Dios hay propósitos. Él lo planea absolutamente todo. Y yo sé que el hecho de que lo estés escuchando hoy es porque Dios quiere recordarte una vez más que te ama y que está totalmente empeñado en hacértelo saber, decir, hijo, hija, te amo y quiero que lo recuerdes hoy una vez más. Es cierto, en la vida todos tomamos buenas y malas decisiones, absolutamente todos. Nadie puede decir, no, solamente yo he tomado y sigo tomando buenas decisiones, ¿no? Porque te voy a decir lo que Jesús les dijo a los fariseos, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y absolutamente nadie puede jactarse de eso. Todos en la vida tomamos buenos caminos, tomamos malos caminos, nos redireccionamos, nos descarriamos y volvemos porque así es la vida. Somos seres humanos y mientras estemos aquí en este planeta, y creo que ya te lo he repetido 1000 veces, es ese versículo, aquel que comenzó la buena obra en ti, la terminará hasta el día que Cristo decida llevarte a su presencia o hasta el día que el Señor vuelva a recogernos. Entonces, qué lindo saber que seguir a Cristo no se trata de ser personas perfectas. Seguir a Cristo no se trata de ser personas que nunca han cometido un error, que son 100% espirituales. No, porque mientras estemos en este mundo, nuestro proceso es de hacer morir nuestra carne, y hacer morir nuestra carne, y hacer morir nuestra carne. Y sabes que no sé si a ti te pasa, pero a mí a veces me pasa que en este proceso de seguir a Dios, siento que doy 10 pasos adelante y a veces con una decisión que tomo doy 20 pasos atrás. Pero yo sé que a veces tendemos a frustrarnos por eso y tendemos a decir, bueno, no, Dios ya no quiere nada conmigo, entonces todo se terminó, entonces todo se acabó, cuando no es así. Es cierto, a veces damos 10 pasos adelante, 20 atrás, pero con Cristo damos 30 pasos adelante otra vez. Y entonces lo único que se trata, de lo que se trata, creo que es que cuando te equivocas vuelvas a mirar a Cristo nuevamente. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Volver a mirar a Cristo nuevamente, volver a tomarnos de su mano, volver a mirarlo a Él y dejar que Él haga su proceso en nuestras vidas. Me encanta eso del Señor, su gran misericordia, su bondad. Creo que a lo largo de todos estos 26 episodios lo has visto, no solamente a través de la vida de una persona, a través de la vida de todas las personas que han sido parte de este podcast. Es eso, Dios es un Dios tan soberano, pero a la vez es tan misericordioso y es tan lleno de amor y es tan paciente y es tan cariñoso con nosotros, y es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas, séptimas oportunidades, infinitas oportunidades. Yo siento que, y no siento, hay un versículo que dice en 1 Corintios 13, en otra versión, dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. El amor. ¿Y quién es el amor? El amor es Dios. Dios nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Y es por eso que hoy vamos a tocar un poquito el tema de las decisiones.
las decisiones que tomamos en nuestra adolescencia, las decisiones que tomamos en nuestra juventud. Y creo que es tan importante hablar de este tema porque Hollywood y el contenido que consumimos y todo nos dicen, no, la vida es una sola, no importa, no pasa nada, está bien, vive la vida, pero nunca te va a mostrar las consecuencias detrás de cada una de esas decisiones que tomas. No te muestra el lado feo, el lado amargo, el lado triste. Y a veces no tomamos eso en cuenta. Vemos una película donde hay puro libertinaje y vemos jóvenes y decimos, ay, la está pasando increíble, yo la quiero pasar así. Y cuando muchas veces tomamos ese camino, nos damos cuenta que no es tan así. Porque yo te voy a decir algo. El mundo, el enemigo, son estafadores de primera. Te prometen cosas que nunca van a poder cumplir, que son incapaces de cumplir. El mundo te dice, te prometo alegría, te prometo paz, te prometo gozo, te prometo éxito, te prometo esto. Y uno accede y uno dice, bueno, por ejemplo, un ejemplo trivial, a través del alcohol, te prometo que te vas a sentir feliz. Y es cierto, te sientes feliz con el alcohol por todas las cosas químicas que suceden en tu cerebro. Te sientes feliz, pero ¿cuánto tiempo te dura esa felicidad? Te durará una noche. ¿Y al día siguiente cómo te sientes? En depresión. ¿Por qué? Porque el mundo y el enemigo te prometen cosas que no pueden cumplir. El único que te promete y sí cumple es Dios. Dios te promete paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo te puedo decir de primera evidencia que la paz de Dios sí sobrepasa todo entendimiento. Porque Dios lo que te promete sí te cumple. Dios te promete gozo, alegría que permanece. Y tú le puedes preguntar a cualquier cristiano, y en el episodio de la hermana Rosemary, gozosa, alegre con cáncer terminal. O sea, es que Dios te promete cosas que sí puede cumplir. Que sí puede cumplir. Y es por eso que hoy vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Pero en este programa hemos perdido un poquito la costumbre y es de contarnos cómo nos va en la semana. Y lo siento, sé que también era algo que te gustaba mucho y lo hemos dejado de lado por muchos episodios y perdón, te pido perdón. Te cuento que esta semana estoy pasando mi última semana de vacaciones de la universidad. Es por eso que me ves tan feliz, alegre, contenta de la vida. Pero dentro de una semana voy a empezar mi último semestre de toda esta carrera que el Señor me ha permitido vivir por 4 años y medio más o menos. Y te puedo decir que me emociona porque no veo el día para ya estar fuera de la universidad. Pero a la vez es un reto porque digo, ¿y qué viene después? ¿Y qué va a ser de mí después de eso? Ok, cumplí una carrera y ahora, gracias a Dios tengo un trabajo, pero digo, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces también hay todos esos retos, esas cosas. Acabamos de volver de una convención gloriosa de jóvenes. Has estado viendo los 2 episodios que hemos podido grabar ahí también. Estamos con nuevos proyectos como Betel Producciones. Se van a venir muchos nuevos programas de los que estoy muy emocionada también. Entonces el trabajo nunca para. El Señor es tan increíble. Como cuando ponemos nuestras capacidades en sus manos, Dios hace cosas espectaculares a través de eso. Nos da 5 talentos y Él nos da la fuerza para multiplicarlo en 10, para multiplicarlo en 20, en 30. Pero a través de Él y con sus fuerzas y con su gracia. Es algo maravilloso. Yo no sé, como te decía al principio de este episodio, no sé cómo te ha ido esta semana. No sé cómo te has estado sintiendo. Tal vez pruebas, tal vez victorias, tal vez luchas, tal vez alegrías. No lo sé. Pero mi oración es que en medio de cualquiera de esas situaciones y esas cosas, siempre puedas ver a Dios y siempre puedas ver su mano y su fidelidad hacia ti, hacia tu vida. Y ya sin más ni más, voy a presentar a la invitada de hoy. Es una invitada no repetida, es la primera vez que está aquí con nosotros. Y es nuestra pastora Claudia, a la que le vamos a llamar Claudia porque yo sé que ella es muy chévere, ella es espectacular. Y tú la ves y dices, pero es joven. Bienvenido a Bolivia, el país donde todos los pastores son jóvenes.
Entonces, Claudita, bienvenida a Corazón Abierto. Espero que aquí te sientas cómoda, que te sientas como en tu casa. Sepas que siempre eres bienvenida. Aquí lo único que está prohibido es juzgar. Así que todos los que entramos aquí, lo único que está prohibido es juzgar y condenar, porque aquí venimos a eso, a Corazón Abierto. Así que, bienvenida. Amén, Anelisita. Dios te bendiga muchísimo. Y a todas aquellas personas que siempre están fielmente siguiendo este programa. Y bueno, dar la gloria a Dios, Ane, porque este programa creo yo está siendo muy usado por el Señor. Muchas personas han pasado por aquí. Yo creo que también Dios está enseñándote muchas cosas, mostrándote muchas cosas, diferentes perspectivas, diferentes posturas de vida que nos hacen analizar y a veces decimos, ¿no? Y nos quejamos nosotros de lo que vivimos. y bueno, de verdad, encomiendo mi vida en las manos del Señor y sea Dios enseñándonos, reflexionando el día de hoy y pues que Él tome el control. Amén. Sí, como tú decías, hemos tenido a tus pastores aquí también en A Corazón Abierto, el pastor Moisés, pastora Julia. Hemos tenido igual a una de tus amigas de la iglesia, a Zaira también, que ya nos... Así que Quintanilla, si lo es, lo está dando todo en A Corazón Abierto. Claudita, quería que empecemos hablando un poquito sobre qué significa para ti tomar una decisión. ¿Qué crees para ti que es el poder de la toma de decisiones en nuestras vidas? Es nuestro futuro. Las decisiones son lo que va a determinar tu futuro, lo que va a venir. Entonces, a veces como jóvenes decimos, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Pero tus decisiones. Las decisiones. A ver, volvamos un poquito, un reprise. Tus decisiones, o sea, ¿qué es lo que sucede? Y son las cosas que muchas personas llegan a vivir. No solo de los jóvenes, aún de las adultas, ¿no? A mí me ha tocado una vida dura y puede sí que sea cierto, ¿no? Y ciertamente ahí se cumple la palabra del Señor, ¿no? Que el pecado de los padres también pasa a la siguiente generación. Y eso es por eso que vemos traumas, ¿verdad? De muchachos jóvenes que tienen una infancia dura y pues solo Dios sabe, ¿verdad? Porque lo permite. Así y es. entonces la toma de decisiones es algo que no solo afecta a tu futuro, afecta a tu entorno, afecta a tu vida social, hasta económico. Así es. Si es que uno se pone a abrir la Biblia y de verdad que Dios nos ayude, porque el Señor decía al pueblo de Israel, ¿verdad? Antes que entre a la tierra prometida. Te acordarás de mi ley y si no, tu ganado, tus tierras, el fruto, tus hijos. Y empieza a decir, uno dice poder en Jesús. Ay, no. Gracias a Dios que vino Jesús. Amén. Vino Jesús y Él tomó el cargo. Él fue el Cordero, ¿no? Entonces, nuestras decisiones, Ane, afectan mucho, hasta lo académico, Ane. Académico, porque en la toma de decisiones o abres puertas al mal o abres puertas del bien. Así es. ¿Crees que a lo largo de tu vida, reflexionando un poquito todo lo que has vivido, que ya nos vas a contar dentro de unos minutos, crees que siempre fuiste consciente del poder que tienen las decisiones en nuestras vidas? Yo creo que sí, Ane. Yo creo que sí, porque, ¿cómo te puedo decir? A lo largo de mi vida, o sea, he tomado decisiones equivocadas, porque tal vez a mí me ha faltado una guía. Me ha faltado tal vez alguien que me diga, esto es así, esto es así, esto es así. Si haces esto, va a pasar esto. Si haces lo otro, va a suceder esto. Entonces, todos somos conscientes. Miras a la piedra, pero es tu decisión tropezar con ella. No es que, no, me han obligado. No te han obligado, has sido tú. Has sido tú quien se ha equivocado y toca tal vez vivir lo que viene, porque has abierto puertas y tienes que entrar. Tienes que entrar porque ha sido tu decisión. Y lastimosamente sí hay momentos en los que nos cegamos, Ani. Nos cegamos. Y pese a eso, no es excusa. Es que has hecho algo para que estés más ciega todavía. Y la verdad es algo tal vez algo muy difícil que los jóvenes tal vez llegan a comprender, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde muchos se victimizan. Muchos se victimizan y echan la culpa a otras. Eso. Echan la culpa a otras personas cuando no ha sido nada más y nada menos
tu decisión. Wow, qué fuerte. No, sí, siento que algo que reflexionaba con mi papá hace unos días era cuando nos pasan cosas malas en la vida, siempre le echamos la culpa a otra persona. Es que por esto, es que por esta situación, es que por esta persona, es que ella, es que él. Pero cuando algo nos sale bien, es que yo lo hice. Es que fue mi esfuerzo, es que yo, pero cuando metemos la pata, como decimos por ahí, no es que fue esta persona, es que fue esta situación. Y algo que escuchaba en una prédica era que madurez espiritual, y no solo madurez espiritual, madurez, es hacerte cargo de las consecuencias, sean buenas o malas. Tomemos en cuenta a Jesús. Él se hizo cargo de su iglesia. Él agarró y dijo, yo me voy a hacer cargo de esto. Y una persona madura es una persona que se hace cargo de sus decisiones y de las consecuencias. Una persona madura es una persona capaz de reconocer y decir, sí me equivoqué y ahora pues me toca lidiar con las consecuencias y lo voy a hacer. Pero ¿cuántas veces como jóvenes nos cuesta eso? Grave. Grave nos cuesta porque es que es la realidad. La realidad decimos, no, pero vos, pero tú, pero él. Y si tú hubieras dicho así, yo no hubiera dicho eso. Uh-huh. Pero no, o sea, es de maduros y los jóvenes de hoy en día, muchos, un gran porcentaje no maduramos. Y por defecto a eso cometemos esas malas decisiones, ¿no? Algo que dice mucho, ¿verdad? El pastor Mario, ¿no? Lo sabemos todo, creemos que lo sabemos todo. Uh-huh. Y cuando no es así. No. Pero parte de la madurez es tal vez decir, que llega una etapa después, ¿no? Decir, no, verdad, tenía razón, yo no sabía todo, me toca afrontar, porque o te quedas ahí o vas a seguir, o decides crecer, porque algo, no puedo decir, ¿cómo te explico, Anne? Lo bonito del error es que puedes aprender a través de ello. Amén. Puedes aprender y te moldeas, ¿verdad? Te moldeas y tienes las cosas claras. Tienes las cosas claras porque ya has tenido experiencias malas, uh-huh. Porque te has equivocado. Entonces, equivocarse no es algo malo, es algo que te ayuda a poder crecer más como persona y más todavía para los propósitos que el Señor tal vez vaya a poder cumplir en tu vida personal. Entonces, yo creo que los errores tienen que suceder. Así es. Porque si no, ¿cómo serías un instrumento? Así es. Somos uh-huh. instrumentos de barro, ¿cierto? Uh-huh. Que estamos en constante proceso en las manos del alfarero. Uh-huh. Y me encantó eso que acabas de decir. Lo bonito del error es que puedes aprender de eso. Pero uh-huh. eso también es una decisión. Tú decides uh-huh. o aprender del error o seguir hundiéndote en él. Uh-huh. Entonces, creo que eso es lo importante de la vida, Claudia, que siento que lo veo tan real en tu testimonio. Tú me habías contado que no creciste en un hogar cristiano, eres la menor de 7 hermanos. Entonces, y pues que tus papás no fueron ese tipo de padres que era como que, ay, hijita, y que te está guiando y aconsejando. Eran contemporáneos. Exacto. Uh-huh. Sino que eran como padres o sea, que tal vez tampoco a ellos les enseñaron muchas Exacto. Cosas y no conocían el evangelio, muy poco tal vez, porque me decías, mi mamá a veces me hablaba de la Biblia, ¿no? Uh-huh. Pero era como hablamos, y era cada hijo crece como puede y pues ya decidirá cómo le va en la vida. Entonces, quiero que nos comentes un poquito de eso, Claudia. ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Porque ya vemos que en tu juventud el Señor hizo la obra. Gracias. Pero ¿cómo fue un poquito sobre eso? Amén. Como tú dices, Anne, yo no crecí en un hogar cristiano. Crecí en un hogar, en un hogar no funcional, se podría decir, ¿no? Porque era un poco traumante para mí, ¿no? Y aún como niña, tal vez en la inocencia, no podía analizar las cosas, pero era difícil. Es cosa que llegué a tener hasta rencor, un odio, en especial a mi papá, porque veía mucha violencia. Recuerdo una vez, eso se me marcó y yo tenía menos de 5 años, Ani, menos de 5 años.
Y los recuerdos que te vienen de esa edad son porque de verdad Han marcado tu han vida. marcado. Estuvimos feliz de la vida con mi mamá, mis hermanos, mirando tele, mirando películas, porque entreteniéndonos, ¿verdad? Y de repente escuchamos la puerta y ya nosotros conocíamos a nuestro papá, ¿no? Ujú. Conocíamos y de verdad antes las luces tenían que ser apagadas toditas a las 8 de la noche. Nadie, o sea, ni tele, ni tu cuarto, nadie. Porque así era papá, ¿no? A él le gustaba descansar y él, si tenía que golpear para que todo esté oscuro, pues lo hacía. Mm. Y yo recuerdo esa noche, estuvimos todos felices de la vida. Papá llegó y nosotros saltamos y dijimos, pero no saltamos de alegría, de miedo. El papá llegó, apaguen todo, apaguen todo. Y recuerdo uno de mis hermanos mayores, yo creo que ya era mayor, ¿no? Mis hermanos ya habían rebasado, ya llegando ya a los 20 años. Uno de ellos dijeron, ¿no? ¿Qué nos va a hacer? No, deja nomás, deja prendido todo. Queriendo tal vez rebelarse, ¿no? O querer hacer entender que no era nada malo lo que estábamos teniendo en ese momento. Entró papá y dijo, apaguen todo, duerman, no quiero ver a nadie. Y él estaba borracho. Y en ese momento se quiso rebelar mi hermano, recuerdo. Se quiso decir, pero no, entrar nomás a dormir, papi, o sea, tratando de hablar bien. Ujú. Y como no estábamos haciendo caso, entonces él se puso agresivo. Recuerdo, en esos tiempos había todavía el DVD. El CD. CD. Que lo agarró y lo botó. Y empezó, o sea, con palabras agresivas, ¿no? Que vayan a dormir, que que el otro. Y ya no recuerdo bien tanto, un poquito esa escena, pero ya mi recuerdo viene, estamos afuera De la casa. afuera de la casa. Y creo que mi papá dio algunos golpes a mi mamá. Nada. Yo recuerdo de la ventana de su cuarto. Yo vi, mi hermana se había quedado, se había hecho a las dormidas para que no pase nada con ella, ¿no? Ujú. Yo estaba afuera. Yo vi de la ventana y vi cómo mi papá entró y la agarró y la botó. Y estaba ahí en el suelo y salió llorando. Y todos estábamos enojados, no había, recuerdo, no es la luz de la luna. Y fue algo traumante, algo que se me quedó. Y como te decía, yo pensaba que todo eso era normal. Pensaba que todo eso era normal. Mi papá era muy agresivo. Y eso que mis hermanos mayores, como te decía, yo soy la menor. Mis Ujú. hermanos a veces en sus momentos melancólicos lloran y nos dicen a nosotras, porque las mujeres somos las menorcitas. Ujú. Justo nacieron primero 4 varones y luego 3 mujeres. Y él nos dice, ustedes han vivido como reinas. Ustedes no saben cómo era el papá. Y nos dicen, ¿no? ¿Cómo hemos tenido que soportar esto? Y lloran. O sea, estoy hablando de ahora, mis Ya hermanos son ya tienen adultos. 36, 38, o sea, 30 y 30. La mayoría ya rebasó los 30. Y sí, hay uno en especial que llora y recuerda y lloran. Nosotros no hemos tenido una buena infancia y tampoco han tenido buenas decisiones porque no han tenido una figura paterna, ¿no? Que tal vez los induzca a algo bien. Nadie que les guíe, nadie que les dé una palabra de sabiduría, un consejo. Exacto. Y así, y solo queda, ¿no? Y a veces mi mamá igual, antes que ella se convirtiera, igual lloraba. Contaba, nos decía, no, me voy a ir a la casa, ya no aguanto a tu papá, ya no aguanto. Y yo solo quedaba ahí en shock, ¿no? Y como te decía, me comparaba a veces con mis compañeras del colegio y yo veía como papás venían y les trataban bien a sus hijas. Les abrazaban. Les daban para su recreo, todas esas cosas. Pero yo decía, mi casa no es así. Mi casa no es así, mi papá es así, no. Y yo decía, mi papá es malo. Decía a mis compañeros, mi papá es malo, no es así. Quisiera tener un papá como el tuyo. O sea, entre niñas, ¿no? Ujú. Y bueno, esa fue tal vez mi infancia. ¿Quién fue la figura más cercana que tuviste a un padre que, digamos, cuidaba de ti o te quería? Mi hermano. Hermano que ya falleció.
Edwin. Era tal vez de los varones, era el segundo mayor de los mayores. Él era el más cariñoso, él era el que, no sé, trataba, pese a que también cayó en el alcohol él, pero aún así mantenía tal vez esa ternura de decir mis hermanitas, mis hermanitas. No, su pérdida fue muy duro para nosotros, porque tal vez no era conmigo, no, también era con mis hermanas, especialmente para mí, no, porque yo me sentía muy acobijada con ella, con él, perdón, muy querida, algo que no recibía, ¿no? En ese caso que en mi infancia que tanto necesitaba, que era un papá, ¿no? Que me abrazara y que me diga te quiero, o mi princesita, ¿verdad? Y él era el que me trataba así, me decía, ¿qué quieres? Te lo voy a comprar, vamos, te lo voy a comprar tenis. Y él trabajaba, se iba a Chile. Y era una alegría, ¿no? Cuando llegaba. A la edad de los 11 años, él parte. Y fue algo muy duro que golpeó a todos, porque no sabíamos que era perder a un ser querido. No sabíamos, yo en lo personal. Llorábamos y fruto a eso, como te comentaba, empezó es que justo pasó una etapa, Annie, donde yo ya estaba tal vez tratando de... Hay una etapa en la adolescente donde tiene que agarrar su identidad. Tiene que agarrar su identidad. Y fue en esa etapa donde sucedió y lastimosamente, como te decía, no tuve una guía, pero no es mi excusa. Fueron mis decisiones. Y empecé a agarrar identidad de la influencia que tenía en ese entorno, que era el colegio, los compañeros. Todos ya, para esa edad, todos ya hablaban las malas palabras vulgares, ya hablaban de otras cosas, ¿no? Y yo era a veces la que se separaba del grupo y decía, no, yo voy a estudiar. Pero pasó eso y como que, o sea, todo empezó a desordenarse todo en mí. Empezó a desordenarse. Ya para ese entonces, ¿no? Yo ya había dejado la iglesia. De niña iba a la iglesia. Tal vez no comentamos eso. De niña iba a la iglesia. Me encantaba ir, Annie. Cantábamos, nos enseñaban, leíamos la Biblia, nos memorizábamos versículos. Recuerdo al pastor Limber, pastor Rocío, hermano Ramiro, que en ese tiempo era nuestro líder. Y así pasaron etapas. Se me fue plantada la palabra del Señor, ¿no? Antes de que mi hermano falleciera. Yo era pues bien, era el orgullo de la familia, si se puede decir así, ¿no? Porque, como te decía, yo traía diplomas a mi casa. O sea, no había otra persona más destacada en los estudios que yo. Era la mejor alumna. Y cada vez que mis papás iban al colegio, no, felicidades, tu hija es así. No, ella está bien. No tienes que venir al colegio, no, ella está bien, es disciplinada, se porta bien, a veces un poquito loca, pero está bien, está bien. Entonces mis papás como que, especialmente mi mamá, ¿no? Que decía, ya estás bien en el colegio. Mis hermanos lo propio, ya estás bien. Entonces como que dejándome, ¿no? Estás bien. Pero pasó esa etapa, fallece mi hermano y justo era cuando yo ya me estaba alejando de la iglesia. Entonces, como dice la palabra del Señor, cuando el enemigo viene y encuentra la casa vacía o barrida, ordenada, vuelve a traer 7 peores más que él y entra a morar. Santo Dios. Y creo que tal vez es lo que pasó conmigo, Annie, porque cada decisión que tomaba me llegaba a hacer perder más y a olvidarme, a tratar de hacerme olvidar lo que había aprendido en su momento, a descarriarme, se podría decir, a torcer mi pensamiento. Y fue algo muy, muy radical el cambio. Como te decía, o sea, un año estaba así y al año siguiente ya estaba en bailes, ya mis pensamientos ya estaba más abierta, ya no era de si traigan a sus papás felicidades, ya era ahora tu hija es así, tu hija lo ha hecho esto, sus notas ha bajado, ¿qué está pasando? Hasta yo recuerdo las palabras de una profesora, de ser la mejor alumna estás pasando a la peor, así me dijo una profesora. Wow. Sí, y fue fue mi decisión, Annie. Lastimosamente no tuve una guía y no es una excusa. No me voy a excusar de nada lo que he llegado tal vez a cometer. Fue mi decisión
y lastimosamente toca tal vez vivir las consecuencias, afrontarlas, querer tal vez, a veces uno quisiera taparlo, Ani, pero de verdad cuando me llamaste yo dije, no, no, por favor, no. Y recorría y analizaba y yo decía, Señor, hasta dudaba, Señor, de verdad esto es necesario, es necesario contar o lo omito, ¿verdad, Ani? Es que como mujer hay cosas que no desearía contar como mujer. Y fue tal vez esa etapa tal vez de crecimiento, Ani, que tuve, ¿no? Llegué al mundo y empecé a adquirir esa identidad. Me volví muy, muy vulgar, muy vulgar. Mi vestimenta cambió, me empezó a traer la vestimenta exhibida, se podría decir, ¿no? Empezó a venir en mí la baja autoestima. La necesidad de aprobación, de encajar en un grupo, exacto, ser aceptada. La baja autoestima, porque ya los pensamientos de mis compañeros era diferente, ¿no? Ellos ya decían, los hombrecitos, ¿no? Diciendo, mira, ay, mira su cuerpito. La más linda así del curso, ¿no? Sí, y yo como que, o sea, arreglándome más, ¿no? Arreglándome más, escogiendo tal vez bien la ropa, ya cambio, o sea, total, Ani. Me recuerdo, agarré mi cabello, lo empecé a cortar, quise teñírmelo, o sea, ya todas esas cositas, ya de lo que nunca había usado un short. Ahora yo dije, no está mal, porque veía a mis amigas y no está mal. Creo que te repetí mucho eso, ¿verdad? No está mal. Te tratabas de convencer a ti misma que todo lo que te habían enseñado que estaba mal, no estaba mal. Exacto. Y también la influencia, es que eso tiene un eje central, Ani. Los demás también te influencian. Especialmente sociedad. En la adolescencia. Exacto. Y es una etapa tan vulnerable, Señor. Que Dios nos ayude de verdad. Y nada, o sea, empecé a tal vez adquirir esa identidad. Ya veía a mis compañeras igual cómo se arreglaban, se pintaban. Trataba de encajar, trataba en hacer las cosas que ellos hacían, Ani. Y ya, o sea, de tal manera me preocupaba tanto también, y esto es algo que no te mencioné, en mi físico, que llegué incluso hasta dañar mi cuerpo, Ani. Dañar mi cuerpo porque yo en la adolescencia engordé un poquito, pero yo me veía... Ay, es que aún en la adolescencia le da como dismorfia corporal. A mí igual me pasó eso, pero voy a hablar de eso en otro episodio. Llegué a dañar mi cuerpo porque no me gustaba cómo me veía. No me gustaba y no comía. No comía, me abstenía de esas cosas. Hasta llegué a intentar, o sea, la bulimia. No caí profundo, pero lo intenté. Lo intenté. Y por consejo de una persona mayor, recibí y me dijo, toma esto. Te va a hacer adelgazar, te va a hacer adelgazar. Yo dije, ya he intentado todo, ya esto más. Y lo intenté y me hizo adelgazar. Pero me volví tan como que obsesionada con eso, Ani, que empecé a tomarlo todos los días. Algo que me dijo esa persona mayor, me dijo, vas a tomar, pero una vez que adelgaces, dejas, me dijo, porque esto es fuerte. Pero en la mente de un adolescente eso no es así. No. Y literal adelgacé, bajé de peso, pero yo seguía tomando, Ani. Yo seguía tomando. Y seguía tomando, de verdad, un año entero estaba con eso. Me hizo adelgazar en un mes, Ani, ese producto. Me hizo adelgazar en un mes. Y seguía tomando. Yo decía, cometí el error, no, así como lo que quiero, tomo esto y ya, normal. ¿Qué? O sea, la cosita mágica, el producto mágico. Sí, y ay no, la adolescencia, ¿no? Y así, y llegó el momento cuando vi la diferencia en mi cuerpo, o sea, mi constitución, o sea, empezó a fallar. Ya no era la misma, o sea, no me sentía bien, mi cuerpo mismo, las energías, ya no puedo. Antes, Anita, dije, no, yo era deportista. Yo era deportista y de lo que corría y resistía tal vez. Yo practicaba taekwondo, practicaba también gimnasia artística. ¡Wow! Y eso es para harta resistencia. Sí, muchísima. Harta resistencia.
Pero yo seguía con eso, con eso y de lo que yo resistía tal vez corriendo un trote tal vez de 2 kilómetros, ahora, o sea, sufro las consecuencias, ¿no? Corro 2 cuadras, 3 cuadras, ya estoy... Y es a causa del daño. Sí, ha sido a causa de eso. Porque me hizo perder muchas defensas, el hierro, o sea, muchas cosas. Dejé de tomar, obviamente, cuando vi ese efecto. Dejé de tomarlo ya, pero demasiado tarde. Wow. Qué fuerte es, especialmente en la adolescencia y también puedo decir en la juventud, que estamos en esta etapa tan vulnerable de, como tú dices, conformar nuestra identidad y también de tomar decisiones que van a ser el fundamento de nuestro futuro después. Sí. Y como tú decías, o sea, tomamos tantas decisiones, pero nadie nos dice que las decisiones que tomas en esa etapa de tu vida van a marcar el resto de tu futuro. Exacto. Nadie te lo dice. Más bien, y como yo decía al principio, el mundo agarra un mensaje de solo vives una vez, eres joven, haz lo que tú quieras, ya después puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y es la típica respuesta cuando quieres evangelizar a un joven es, no, pero es que estoy joven, cuando sea grande, después voy a aceptar a Cristo, después voy a poner mi vida a cuentas, después voy a arreglar las cosas. Cuando en realidad tomas tantas malas decisiones que llega un punto donde pisas fondo y te das cuenta que ese después voy a hacer es demasiado tarde. Exacto. Sí, Anne, mira, me hacías recuerdo. Comenté que yo iba a la iglesia de niña. Recuerdo, hasta veía se podría decir, seminarios del pastor Eugenio, que hacía de Apocalipsis. Eugenio Macías. Uy, no, yo salía traumada después de ver eso. No, el Apocalipsis. Pero no sé cómo después de eso, yo dije, porque ya estaba entrando esa etapa de verdad de que el mundo llamaba también. Y yo dije esto. Yo recuerdo, dije esto. Pero quiero experimentar allá afuera. Pero ¿y la iglesia? Pero ¿y Dios? No pasa nada. Yo decía, no pasa nada, ¿no? Dios igual me va a perdonar. Ahora no, mejor me voy al mundo y después vuelvo. Recuerdo que dije eso. Uy, esa es una de las mentiras más grandes. Sí, no, hoy no, Señor, dije. Y dije eso y creo que ese fue mi descarrío. No, voy a volver después. Disfrutaré mi juventud. Wow. Y Anne, o sea, ya como ya te iba contando, ya se empecé a adquirir esa identidad de la adolescencia en ese momento, ¿no? Del mundo. Mi autoestima súper baja. Trataba de encajar, trataba tal vez de llamar la atención de los chicos. Porque estabas buscando aprobación de Aprobación. todo tipo que podías. Sí, aparte, yo igual pienso, imagínate, con una figura de padre muy distorsionada, la pérdida de tu hermano, de esa figura masculina tan cercana que tenías a protección, a amor, a cariño, que se te es arrebatada por cuestiones de la vida. Obviamente yo creo que en la mente de un adolescente eso se transforma en decir, ¿y ahora de dónde? ¿Y ahora de dónde consigo esa aprobación? ¿Y ahora cómo suplo ese vacío, esa necesidad que todo el mundo la tiene? Por eso es que Dios hizo un diseño, ¿cierto?, de la familia, porque el Señor nos diseñó con necesidades que también como seres humanos necesitamos satisfacer, necesitamos suplir. Entonces, yo creo que la Claudia adolescente, que cuando escucho tu historia me identifico en muchas situaciones, es como que, bueno, entonces trataré de conseguir aprobación masculina. Que me quieran, que me deseen, que quieran estar conmigo, que quieran caerme bien, o sea, que yo les caiga bien y todo eso, que es sumamente normal en un adolescente. Exacto. Y Anne, bueno, algo también muy resaltante se podría decir aquí, que ya no eres tal vez la misma niña que recibía afecto. Ahora tu mente se te abre. Entra esa etapa de los 12 años, donde ya la mente se te abre, donde ya, o sea, por influencia y basura del mundo, o sea,
llegas a conocer, a ver cosas, ¿verdad? Que ya cambian tu mente. Ya no ves a un varón como papi, no. O hermanito, no. Como amiguito, no. Sino ya empiezan, científicamente está comprobado, ¿no? Que el deseo, incluso hasta el deseo hacia una persona viene a partir de los 10, 11, 12 años. Claro, es como ¿verdad? que el cuerpo se va preparando para vivir una etapa de la vida. Exacto. Y en ese momento, Anne, yo empiezo tal vez a llamar tal vez esa atención. Empiezan tal vez a venir chicos, ¿verdad? Llegué a tener tal vez una relación a la edad de los 12 años, Anne. 12 años. La primera relación, ¿no? Y nada, o sea, de niños. Pasó un tiempito, rompimos, ¿no? Rompimos, luego pasó el tiempo y la influencia, siempre los amigos, ¿no? Pero, ay, mira, el tal dice, el otro, ¿no? Pero deberías, pero ya de una, ya. Y te reúnen, ¿no? Ellos son los cupidos que te llevan. Y nada, y así, bajo una mala idea y dirección, o sea, estábamos ahí, se podría decir, acabando una relación, iniciando otra nueva, ¿verdad? Creo yo, tal vez de joven no me consideraba tan, tal vez como no desapercibido, Ani. Se podría decir que era medio popular en el colegio, medio. De verdad que personas medio popular porque es que me descarrié tanto, Ani, de verdad. Que era mira la Claudia, es como te decía, ¿verdad? La capa, qué guasa, ¿no? Ella no lee nadie, ¿no? Ella no le tiene miedo a nada, solo se arriesga y hace las cosas. Exacto, ¿no? Y incluso compañeros de arte, de alto curso o de rango tal vez de mayores. Cursos superiores. Cursos superiores. Molestaban, ¿no? Y ahora, claro, tal vez a muchas mujeres no les molesta que les digan piropos, ¿no? Pero en ese tiempo a mí me gustaba. Que te silben, ¿no? A mí me gustaba. Y yo decía, no, eso es señal de que estoy bien. Y como que tratando de buscar aprobación de los demás. Y Anne, vivo tal vez esas experiencias. Fuimos descarriándonos más y más. Y llega la etapa donde tengo tal vez 14 años, donde caigo tal vez en el tema del alcohol. 14 años, Anne. Este mundo de verdad es terrible. Y para ese entonces, ¿no? Todos, no tiene nada de malo. No, somos jóvenes, sí. Hasta mis propios compañeros, ¿no? Decían, no, yo tomo, ¿no? Mis papás no me dicen nada, ¿no? Hasta mis tíos me dicen, disfrutar, vivir la vida. Y cosas tal vez más desagradables, ¿no? Que ellos me decían, no, mi tío esto, mi tío lo otro. Hasta uno me decía, no, mi tío en su celular tiene pornografía. Y se ríen y es normal para ellos. Sí, para nosotros chiste. Pero no, son artimañas, son cadenas que empiezan a venir, no solo a uno. Es que esto no solo es para los jóvenes varones, esto también atrapa a las mujeres. Así es. Y de alguna manera en la mujer a veces es más peligroso, porque no por nada la Biblia dice, ¿no? Que nos advierte de aquellas mujeres que entran tal vez en esa obsesión, ¿no? Y es muy peligroso. Y nada, o sea, recuerdo momentos donde nos reunimos en una casa y dizque hacer tareas, ¿no? Nuestra compañera tenía Wi-Fi y uno de ellos dijo, miraremos esto, pornografía. Y todos dijeron ya, y entre ellos un niño de 5 años estaba. Pero ya una mente, o sea, nosotros nos sorprendía. O sea, de tal manera que íbamos a su casa a hacer tareas y decíamos, voy a inventarme un nombre, no sé, Furfusio, apaga la tele, no, era un niño. No apague, no, es que a esta hora da sexo, decía él. Un niño, 5 o 6 años, Dani. Y nosotros nos reíamos. Claro. Nos reíamos. Bueno, en esos encuentros entre amigos pusieron y empezaron a ver toditos.
¿Dónde estarán los papás pues, de mi compañera? ¿Dónde estarían? Y empezamos a ver toditos, Ani. Y cada uno, o sea, descarriándose, alimentándose más de eso. O sea, yo ahí en su momento, yo me sentí mal estando ahí. Yo me sentí mal, ¿no? Como, o sea, tampoco me voy a hacer a las santas, ¿no? Pero sentía una incomodidad. Porque la palabra de Dios ya estaba sembrada en tu corazón. Exacto. Yo sabía que estaba mal, muchas cosas que estaban mal, pero la influencia de el hecho de tener tal vez la aprobación, ¿verdad? Yo recuerdo incluso en ese momento, yo me fui al otro sofá y ellos seguían viendo y se reían y se reían, se reían y se reían. Y fue tal vez viendo cómo cada uno empezó tal vez a caer en diferentes circunstancias, ¿no? Llegamos a tener, crecimos un poco más, llegamos a tener momentos en los cuales tomábamos o nuevamente nos escapábamos, como te decía, ya no era la Claudia que llamaban a papá al colegio, no, ve tu hija, felicidades, ahora no, tu hija mala influencia. Entonces una mala influencia, ¿no? Yo le voy a aplazar que esto y que el otro. Y era un entorno que para mí, o sea, ya me vale. Uh-huh. Ay, ¿quién va a estar? Y mi papá, perdón, en ese momento tal vez mi mamá me decía, no, pero ¿por qué haces estas cosas? Que esto y que lo otro, pero mami, es de la profesora agarró conmigo, buscando excusas, ¿no? Uh-huh. Y en esa temporada, como te decía, detrás de cámaras, cada uno empezó tal vez a caer en diferentes cosas. Traían droga a mi colegio, traían marihuana y no es que haya caído en eso, no, gracias a Dios no. Pero el descarrío que cada uno tenía, el libertinaje que había una vez que se iba la profesora y empezaran a hablar a cosas, empezaban entre hombres tal vez a retarse cosas, a que no, a que tú no, a que no te atreves a la tantos, y hablaban barbaridades, ¿no? En su momento que para mí tal vez normal, uh-huh. Para ellos normal, y entre hombres decían tal vez que capo y lo demás, ¿no? Sí. Y nada, yo tenía a mi enamorado en ese tiempo. Yo tenía a mi enamorado y estábamos tal vez iniciando la relación, ¿no? Y ya en esa etapa mis amigas hablaban ya de otras cosas. Ellas igual cayendo en eso, ¿no? Y simplemente decíamos, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, no. Si te cuidas, no tiene nada de malo. No pasa nada. No pasa nada. Y pasó el tiempo, trataba de guardarme, Ani, trataba de guardarme, de verdad, porque algo en mí decía, no lo hagas. No, o sea, la palabra. Bien, tal vez no había tenido una dirección en la casa, pero la palabra. Ahí estaba la palabra. Y pese a que aún esos temas no hablaban en la iglesia, pero ahí estaba. Sabía de doctrina yo. Y pasa el tiempo de la peor experiencia me recuerdo, hasta incluso llegué a emborracharme enfrente de mis papás. Ellos no me decían nada y es ahí donde me entra el pensamiento, ya puedo hacer lo que quiera. Uh-huh. Ya he crecido, ya tengo 15. Y empezamos nuevamente, ¿no? con las salidas con mis amigos. Hasta una oportunidad los traje a mi casa. Ay, no, mami, si ves esto ya. Si ves esto, salte del video. No, mentira. Y obvio, era el momento donde nadie había, pues, ¿no? Pero les traje a mis amigos, empezaron a hacer tragos. Y nada, o sea, en ese momento justo llegó un hermano que no tenía que llegar y nos fuimos, ¿no? Y uh-huh. Continuamos tal vez la parranda en otro lado, ¿no? Y empezamos a hacer eso y Anne, bueno, he cometido muchos errores en mi vida personal, Anne. Tal vez algo que ya se pueda suponer, ¿no? Alguien que escuche esto. Y yo quiero tal vez en esta oportunidad hablar a todos esos adolescentes, Anne, porque sí. Están en una etapa vulnerable y con lo que escucho, Annelies, de jóvenes que incluso hasta están dentro de la iglesia, caen en estas cosas. Porque sí. yo no sé cómo es posible. Yo dije, por lo menos yo puedo decir, no estaba en la iglesia, nada, pero personas que están dentro de la iglesia caen, Ani.
Sí. Caen porque no sé cuál sería, tal vez no he profundizado en las conversaciones, no, pero algunos adolescentes jóvenes me hablan y me dicen esto y lo otro. Hasta un adolescente me dijo, hermana, ¿es malo que te dejes tocar? Y yo, obvio, ¿no? Con el fundamento de la palabra, yo, claro, ¿cómo es posible? Es una niña de 12 años. Es malo que te dejes tocar. Yo, pero claro, no, y ya yo con toda autoridad, no dejes. No dejes, porque ahora te dice, que te quiere, te buscará, te mensajeará, porque es así. Los hombres son bien astutos. Los hombres son bien astutos. No, y algunas mujeres también. Sí. Sí. Sí, yo era tal vez muy ingenua en ese tiempo, muy ingenua, tratando de curiosear muchas cosas, pero llegué, o sea, tuve incluso hasta una relación con con personas que tal vez se drogaban. Uh-huh. No es que yo no sabía. Cuando me enteré, yo corté la relación, ¿no? Uh-huh. Porque había unos principios parados firmes en mí, ¿no? Pero porque poco a poco fueron tal vez distorsionándose. Uh-huh. La tentación me ganó, se podría decir. Y de esa manera, Anne, o sea, yo me quedé después de haber cometido tal vez el peor error de mi vida, de acceder tal vez a las influencias de la sexualidad, Anne. Porque mis amigas de verdad me contaban y... La presión del grupo, sí. El entorno. Uh-huh. Y a veces es que el hecho de que hayas tenido antecedentes, de haber visto escenas, ¿verdad? Eso hace mucho, Anne. Eso hace mucho. Y despierta muchas cosas en una mujer también, como peor, creo yo, en un varón. Y eso de alguna manera, mientras más se va alimentando, es donde te vuelves ya débil y caes, ¿verdad? Oh. Caes y son cadenas. Claro, hoy en día nadie dice nada, ¿no? Todos dicen, no tiene nada de malo, ¿no? Si te cuidas, no pasa nada. No, y por favor hablemos de eso porque siento que eso es un regalo tan hermoso que Dios le dio a la pareja cuando se casa, porque es como que sus almas se fusionan en una sola. Uh-huh. Y es hermoso porque, pues, obviamente te casas con esa persona bajo la bendición del Señor y como dice la palabra, te vuelves una sola carne. Uh-huh. Pero siento que lo que el mundo nunca te dice, porque claro, o sea, tomemos en cuenta que el mundo del enemigo es un pensamiento extremadamente libertino, de que no, que si más experiencia tienes es mejor, entonces está bien, pero no te hablan de la profundidad de tu alma, no te hablan de las heridas tan profundas, de los traumas que muchas veces te puede llegar a ocasionar. Y cuando uno es adolescente es así, es como que, como tú dices, estás en una etapa de querer curiosear el mundo, de querer saber las cosas. Y cuando buscas información en los lugares incorrectos, donde no tienes un papá, una mamá, si no son cristianos, por lo menos personas con principios y valores, que te digan las cosas, que te enseñen, que te guíen. Cuando no tienes un pastor, una pastora, un líder, una persona grande con la que puedes contar, que te puede guiar a las cosas buenas, terminas tomando decisiones y después cargando con consecuencias, como tú dices, cadenas y ataduras, que tú dices, a mí nadie me dijo que esto me iba a pasar. Uh-huh. Y creo que es tan difícil, o sea, por lo menos una herida física, te pones alcohol, agua oxigenada y bueno, ya, uh-huh. Cura. El tiempo. Exacto. Pero las heridas del alma, haberle entregado eso tan tuyo a una persona, que obviamente, eventualmente, si es que Dios no hace un milagro, yo sé que pasan excepciones y exponiéndose de lado, te va a dejar, no va a estar contigo. Uh-huh. Yo creo, y especialmente para una mujer, yo creo que son cicatrices y heridas que duran mucho tiempo si es que Dios no viene y te la sana. Porque es algo muy importante en la vida de una persona. Sí, Anne, de hecho. Y más allá, tal vez del trauma, como te decía, ¿no? Porque una vez cuando yo estuve consciente de saber lo que había hecho o había permitido, yo dije,
no, o sea, yo me sentí mal. Como mujer me sentí mal, Anne. Mal. Lloré, no sabía a quién ir porque sentía que se iban a reír de mí porque para ellos era normal. Para ellos era normal. Y eso es lo que fue. Y me dijeron, no, tranquila. No pasa nada, no. Ya va a pasar. Y fue algo que se quedó. Y bueno, fue en ese momento, ¿no? Un proceso también que tuve, ¿no? De desorden, tal vez mental, se podría decir. Y es algo que el mundo no te dice, tienes razón. A veces lo valioso en una mujer también es que se guarde, que sepa mantenerse. La Biblia lo habla pureza. La pureza. Tanto física como mentalmente. Sí, y... Ay, no, esto es difícil hablar para mí, Anne, de verdad. Porque o sea, es algo que me acobardaba para poder venir aquí. Y creo yo que hay muchas adolescentes que tienen esta lucha también. Hay muchas adolescentes porque a veces las hormonas y a veces una mujer tal vez tan inocente, una adolescente en especial tan inocente, pese a que sabe que está mal, se deja llevar. Se deja llevar porque eso es lo que veo yo en las adolescentes bolivianas que conozco. Es que me dice así, es que me hace así. Y yo les digo, pero no. O sea, mira cómo... Y les hago un poco tal vez abrir los ojos. Y terminan tal vez callándose y me dicen, no, sí, tienes razón, hermana. Tienes razón. Mañana mismo, me dicen, mañana mismo le voy a decir esto. Y ahí termina, ¿verdad?, la conversación. Y esto es algo que el mundo no habla. Porque hasta en la universidad, Anne, en la universidad, sí, es algo que es un tema normal. Recuerdo que yo pasaba mis clasecitas y decía, de pasado escuché, ¿no? Mira, vas a ir a la fiesta, ¿no? ¿Cómo es? ¿Vas a perder tu pureza? Sí. O no, ¿cómo es? No, claro, pues de una. Dice, la gente lo habla así. Imagínate, si en el colegio era así, en la universidad... Uy, no. Eso se vuelve 10 veces peor. Dios tuvo misericordia de mí, de haberme atrapado antes. Sí, de mí también. Sí, Anne, y fue algo terrible, Anne. Fue algo en su momento, pero a mí un momento de procesar, de verdad, porque me sentía como, es que una vez que tú experimentas esto, así es como agarrar, morder la manzana o el fruto prohibido, se podría decir. La mente se te abre. La mente se te abre. Y el enemigo entra. El enemigo entra y te atrapa. Y ya empiezas tal vez con otras cosas. Ya empieza en ti el deseo, incluso. El deseo de volverlo a repetir. O sea, tantas cosas, Anne. Y justo fue, gracias a Dios, justo fue tal vez en la etapa. Pasó esto en el 2016. Y llegó, pasa el tiempo, 2016, mes de octubre, septiembre, como te decía. En el año 2017, febrero, fue donde empezó a cambiar las cosas para mí. Donde Dios me habla o me llama a través de instrumentos mundanos, seculares, se podría decir. Pero como te decía, ¿verdad? Dios estuvo como que sensibilizándome. No, y Dios utiliza cualquier cosa. Sí, o sea, cualquier cosa. Como dicen, hasta el diablo. No, de verdad. Sí. Y fue sensibilizando mi corazón y despertando en mí el deseo de volver a la iglesia. Recordándote igual muchas cosas, ¿no? Y yo creo que es válido mencionarlo porque fue a través de una novela basada en la Biblia. O sea, imagínate, una novela basada en la Biblia que obviamente la producción, la trama, todo te atrapó. Y lo viste ahí en la tele, pero como tú dices, era Dios utilizando incluso hasta un programa secular para hacerte recuerdo de todas aquellas cosas de la palabra que había sido sembrada en tu corazón desde niña. Empezó a fluir esa fe que tenía de esa niña, esa Claudia de 9 añitos, porque me apasionaba ir a la iglesia, Anne, me apasionaba. Y yo decía, ¿verdad? Incluso, o sea, de tal manera que yo decía, cuando me preguntaban, ¿qué vas a hacer de grande? Yo decía, yo voy a ser pastora. Yo voy a ser pastora porque me gusta, me encanta, Dios es bueno, Dios es amor. O sea, ya yo predicando ahí mis compañeros. y bueno, pasa el tiempo y era la que motivaba, y vamos a tomar. O sea,
Y Dios me hizo acordar eso. Y como que hubo como que una reflexión, un análisis de mi vida. Todo lo que he empezado a hacer. Todo lo que empecé a hacer y no sé, pero llegó a mí un deseo de ir a la iglesia. Se toma la oportunidad, Anne, de poder volver. Quiero ir tal vez directo al grano, no sé si talleres hay tiempo. No sé. Tenemos que correr. Ya, vamos a correr. Fue gracias a un primo. Y de verdad que Dios usó su vida. Me llevó, era un martes, yo estaba volviendo de mis entrenamientos y lo vi a él y nos saludamos, ¿no? Vivimos casa lado a lado. Y él me dice, yo le dije, ¿dónde estás yendo? A la iglesia, vamos, me dice. Ay, no estoy cambiada, no, anda nomás, ya me da flojera, no. Te voy a esperar, te voy a llevar en el auto. Yo, oh. y pues accedí, ya, vamos. Ni siquiera me cambié, fui, o sea, totalmente en mis fachas. y llegué, y esa fue mi primera impresión, llegué a la iglesia. Y como todo, tal vez iniciante creyente, llegué a ver qué ha cambiado, ¿no? Han pintado la pared, han hecho esto y lo otro. Un culto de exagerando 7 personas, Ané. 7 personas. El pastor, creo que no había ni alabanza. El pastor estaba ahí dirigiendo el culto. Llegué, seguía mirando yo. Mira, ¿quiénes están? No conozco a ni uno. ¿Quiénes han permanecido desde que me fui? Y no había ni uno. Ay, no, yo decía, y entre tanto mirar, no sé cuánto tiempo estuve así, miro a mi lado y mi primo llorando, quebrantado, o sea, llorando, él era hombre. Es importante recalcar porque los hombres tienen la mala idea de decir, no, los hombres no lloran. Y llorando mi primo, y otra vez se me vino el recuerdo de decir... el recuerdo de qué es lo que yo hacía en la iglesia de niña. Yo también lloraba en el altar, oraba, aunque pedía por pequeñas cosillas, pero ahí estaba orando. Y fue ahí donde empiezo a aplicar esa fe. Y digo, Señor, tú estás aquí, Señor. Y empiezo a hablar y lo único que digo, Señor, perdóname. Yo sabiendo que estaba mal, lo he hecho. Perdóname, Señor. Y empecé a llorar. Perdóname, Dios mío. Y fue tal vez una pequeñita experiencia. Cuando yo entrego totalmente mi vida al Señor, fue una vigilia en la central, donde por primera vez le dije al Señor, te entrego toda mi vida. Era un mover precioso de la presencia del Señor, Anne. Y de las intenciones que tenía de visitar la iglesia me quedé. Y en mi mente estaba, pero has hecho esto, te gusta esto. Me encantaba bailar, Annelise. Me encantaba bailar allá afuera. Estaba metida en cosas de baile. Muy metida en el mundo, se podría decir. Y yo decía, si vas a entrar a la iglesia, vas a perder esto, vas a perder esto, vas a perder esto. Pero yo no quiero dejar la iglesia, es bonito el ambiente, me siento un poco más motivada. Yo no llegué a la iglesia porque me sentía triste, Anne, me sentía yo por lo menos consideraba que estaba viviendo mi vida normal, con errores, pero ya ahí. Pero cuando se me presenta tal vez el espejo de la palabra, cuando llego a la iglesia con esa... Es que verlo llorar es como... Hubiera sido ver una prédica completa y que me haya golpeado en el corazón porque ya decía, has hecho esto, has hecho esto, has hecho esto, has hecho todo esto. Yo decía, poder en Jesús de verdad. Y llegué a los brazos del Señor y hoy en día hasta mis pastores dicen, ¿verdad? Dios ha tenido misericordia de ti. Si tú hubieras seguido en el mundo, ¿qué cosas hubieras hecho, cometido, cómo hubieses estado ahora? Y yo digo sí, porque Anne, en esos momentos tuve la tentación nuevamente de caer. Pero yo ya había llegado a la iglesia. Pero todavía antes de tener tal vez la experiencia de esa vigilia, yo seguía con ese muchacho. Y fue una oportunidad donde nos encontramos y creo que esto en los hombres es más fuerte, ¿verdad? Y él quería. Y yo me di cuenta y no sabía qué hacer. Pero ya ahí estaba, ya había llegado a la iglesia y decía, esto no le agrada al Señor.
y no permití que sucediera. O sea, y él se dio cuenta y se podría decir que, o sea, me dejó, ¿no? Dejó la situación y cada quien a su casa. Y ya después de eso, Anne, o sea, yo me volví temblando a mi casa, recuerdo bien, volví temblando a mi casa y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, no, ¿qué hago? O sea, porque venía un reprise y me acordaba de la situación, me acordaba tal vez de haber accedido antes y no sé, pese a que yo sabía que no, ya tenía que cortar con eso, no sé qué es lo que no me dejaba, Anne, no me dejaba. No podías cortar con esa relación. No podía cortar. Y cuando llego a tener esa experiencia con Dios, Anne, yo le digo a él, estoy yendo a la iglesia. ¿Qué estás haciendo a la iglesia? Él me dijo eso. Uh-huh. Sí, estoy yendo, no te creo, no, pero sí, vos estás yendo a la iglesia. Sí, estoy yendo a la iglesia. Y ni bien tuve la oportunidad de cortar, lo hice porque yo dije, Señor, ya basta. O sea, no. He probado, he vuelto a probar lo que de niña he visto, he sentido y ya. O sea, poco a poco, Anne, fui soltando muchas cosas. Poco a poco, no fue de golpe. Y eso quiero que entiendan tal vez muchas personas que tal vez están viendo esto. Porque a veces creemos que el cambio tiene que ser repentino, o sea, ese rato. No. Me costó tantas cosas, me costó dejar. Pero esto se puede una vez cuando dejas que también que el Espíritu Santo te fortalezca, Anne. Dejas que el Espíritu Santo te fortalezca. Y yo quiero en esta oportunidad hablar a toda aquella adolescente en especial que se siente presionada, que se siente tal vez muy influenciada, que tú misma tal vez, hasta puedo decir, hasta has tenido malas experiencias en la iglesia, no lo sé. Pero vale, tu cuerpo vale. Tu cuerpo vale, querida amiga, querida niña, que aún todavía estás luchando con esto, hasta has tenido tal vez experiencias, no lo sé, que has llegado a no ha sido tu intención, pero has accedido, no lo sé, no te sientas inmerecida, no te sientas tal vez invaluable, porque en Cristo yo vi que yo tenía un propósito, porque llegué y Él me tomó, llegué y Él me abrazó y Él me transformó, Él me empezó a dar su amor, se podría decir, pero tienes que creer que hay alguien que sí te ama. Tienes que creer. No es algo que te mentalices ni que ahora tal vez te juegue, se podría decir, las palabras. No es algo que psicológico, Annie, es algo que de verdad tú tienes que decir que Dios existe. Dios es real. Y Dios me tomó en cuenta hasta en su obra, Annie. Y doy gracias a Dios porque ahora aconsejo a adolescentes. Ahora entiendo por qué el Señor tal vez me está permitiendo en la iglesia de alguna manera guiar a adolescentes en la iglesia de Labra. Hay adolescentes. Y ya para culminar, creo que la hora está avanzando. Y yo quiero decirte en esta oportunidad, tal vez el mundo te diga, no tiene nada de malo. Querida amiga, yo quiero decirte el día de hoy, tu cuerpo vale. Tu cuerpo vale. No lo hagas. No des lugar allá afuera, no des lugar al mundo. Deja que el Señor escriba tu historia. Y con la ayuda de Dios puedes vencer la tentación, puedes vencer la adversidad, puedes vencer todas aquellas cosas que tal vez estás luchando. Yo no sé en dónde te habrás metido, yo no sé a qué círculo has caído, pero Dios me sacó a mí y a ti también puede. A ti también puede sacarte. A ti también puede romper las cadenas, Anne, porque esto es algo que te atrapa fuerte, que te persigue. Sí. Te persigue, aunque hayas llegado a la iglesia, te persigue y vuelve a hacerte regular. Eso fue un trauma para mí, Anne, con decirte, por eso te decía que esto es muy difícil decirlo para mí, porque solo hay una determinadas personas que conocen tu pasado. Y creo en el Señor que esto tal vez va a abrir los ojos a alguna señorita, porque el mundo es muy feo, el diablo es muy astuto y te va a querer seducir, te va a querer atraer,
decirte que no pasa nada, mañana será otro día. Pero no. Sí, mañana será otro día donde te estará marcado tu vida, tu cuerpo, tus experiencias. El mundo lo ve tal vez normal, el hecho de tal vez ver pornografía y todas esas cosas, pero no, son cadenas, Dani, son cadenas que vienen y por más que te alejes de esas amistades, ahí está todavía. Ahí está el enemigo y sigue atrapándote. Te va a perseguir. Y si tú no tomas una decisión, vas a ser esclavo del pecado. Vas a ser esclavo de las cosas que el enemigo viene y te amarra. Y es algo que a muchos les cuesta salir, Anne. A muchos. Es que siento que en las demás cadenas uno se puede dar cuenta, uno lo puede ver. Pero en ese tipo de cadenas nadie se da cuenta. Uh-huh. Nadie lo puede ver. Y muchas veces el enemigo, como tú dices, es muy astuto. Y te dice, pero nadie lo sabe. Pero nadie lo ve. Tú sigue. Sí. Está bien. O la vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Pero qué van a decir de mí? Pero esto y el otro y aquello. Y te empieza a llenar la mente de culpa y te empieza a llenar la mente de vergüenza y te empieza a llenar la mente de cosas. Y como tú dices, es un círculo vicioso que continúa y continúa y continúa. Pero recordemos este versículo que dice, al que el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. Gloria a Dios. Y se puede ser libre de esas cadenas. Se puede ser libre de esas cadenas. No es algo con lo que tienes que cargar toda tu vida, no. Porque como tú dijiste, cuando tú tomas la decisión de creerle a Dios, de arrepentirte, y siento que en este tipo de pecados es muy necesario confesar a una persona madura en la fe, porque le quitas ese poder al enemigo de culparte, de avergonzarte. Cuando uno confiesa eso, le quita ese poder al enemigo y vas a ver cómo vas a empezar tu proceso de sanidad, tu proceso de sanación, tu proceso de... Es algo muy poderoso, es algo muy poderoso porque, como te decía, las otras cadenas nadie se da cuenta, pero cuando tú le quitas ese poder al enemigo, cuando tú decides exponerte a la gloria de Dios, cuando tú decides exponerte al Señor y decir, bueno, esto es... Y qué hermoso, Claudia, porque Dios no es un Dios que viene y te dice, bueno, ya, ahora te voy a castigar, ahora tienes que vivir con esto, ahora esto. No. Como tú decías, es un Dios que reescribe tu historia. Es un Dios que Él quiere hacerte libre, pero Él no puede liberarte si tú no quieres ser libre de eso. Uh-huh. Si en ti no está el querer, si en ti no está la disposición, si en ti no está el tomar la decisión de alejarte de eso, entonces Dios está dispuesto. Está ahí con la tijera para cortar la cadena. Uh-huh. Exacto. Pero si uno no quiere hacerlo, el Señor tampoco obliga. Uh-huh. El Señor no te obliga. Entonces yo creo que hoy, como estábamos hablando de decisiones, hemos hablado de malas decisiones. Uh-huh. Pero hoy al final de este programa creo que es la oportunidad para tomar buenas decisiones. Es decir, sí, me equivoqué hasta aquí, metí la pata, hice muchas cosas. Pero ahora Dios me está recordando una vez más que cada segundo que pasa del día es una oportunidad para que yo tome una buena decisión. Exacto. Y Dios, de verdad, o sea, Dios es tan bueno, Ani. Hay una alabanza que me gusta mucho, que dice, y ahora estoy tan enamorado que ya no recuerdo mi pasado. Es que no es que lo haya olvidado, ¿no? Uh-huh. Y a veces es un poco delicado hablar de esto, sino es que me siento una nueva persona. Amén. Me siento una nueva persona. Ya no soy la misma ni del año pasado, porque Dios siempre te muestra su mano de misericordia hacia tu vida. Amén. Porque el hecho que estoy tal vez delante de ti, aún en medio de una obra, no quiere decir que no cometemos errores, no tenemos tal vez falencias. El enemigo es tan astuto que va a querer destruirte, pero si no te agarras de la mano del Señor, si no te propones, es que la decisión, Ané, te va a hacer insistir. Uh-huh. Te va a hacer insistir porque, claro, hay momentos donde sentimos ausencia de la presencia de Dios y uno decide tal vez alejarse, o es en el momento donde
llega tal vez a caer en tropiezos, ¿no? Así es. Pero la decisión te hace insistir. Anne, como persona, como joven, se podría decir, he tenido tal vez muchas falencias, momentos de debilidad, de querer dejarlo todo, que es otro tema, otro testimonio, porque no hemos hablado nada de la obra. Segunda parte. Pero Dios, es que la decisión te hace insistir. La decisión te hace, te lleva al cambio. Es que uno tiene que decidir cambiar, Anne. No es esperar ya al Señor que venga y que me haga con su varita mágica, y ya. No es así. Uno tiene que decidir. Y fue la decisión que cambió mi vida, que sigue cambiando muchas cosas en mi vida. ¿Y cuál ha sido la diferencia? Es que en todas he escogido a Jesús. Wow. Amén. Es que en todas he escogido a Jesús. Escoge a Jesús. Querido amiga, escoge a Jesús. Él te ama. Él quiere de verdad, Él anhela. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela. Y Él te anhela, pero toma la decisión de seguir a Jesús. Yo sé que es acobardante porque muchos dicen, no, la iglesia, no, mis cuernos no entran en la iglesia. Mis astos, no, si llego a la iglesia me voy a quemar. Tan conscientes de su pecado, pero viviendo en ese libertinaje, ¿verdad? Pero no, realmente vale la pena. Si has probado todo el mundo, por favor, prueba a Jesús. Amén. Prueba a Jesús que Él de verdad, no, siempre con Él va a ser un banquete diferente, un sabor diferente que no te vas a cansar de probar. Wow, Claudia, primero quiero agradecerte porque creo que eres muy valiente. Porque te has atrevido a hablar de un tema que el enemigo ha querido y quiere silenciar. Sí. Porque sabe que es un arma mortal, que le ha funcionado por muchos años y ahora más que nunca, a través del internet, del acceso, de tantas cosas. Pero es algo que especialmente en ambientes como la iglesia no se habla y que casi nadie se atreve a testificar por miedo. Sí, Ana, ha sido un reto. Por vergüenza. Pero yo creo que hoy el que ha sido avergonzado y el que ha sido expuesto ha sido el enemigo. Amén. Porque le acabas de verdad, te acabas de meter a un espacio que no sé, que uno como cristiano le da mucho miedo entrar. Pero de verdad, al final de este episodio yo siento algo muy fuerte de parte de Dios que Él está haciendo y que Él va a hacer a través de este episodio. Gloria a Dios. Y veo y escucho muchas cadenas que se van a quebrar y se van a romper, porque van a haber muchas personas que van a tomar la decisión y van a decir, ahora tomo la decisión donde acaba todo esto. Enemigo, ya me has mantenido muchos años esclava o esclavo, ya has arruinado demasiado mi vida, pero desde ahora en adelante yo tomo la decisión de entregar, como tú decías, yo tomo la decisión de elegir a Cristo. Gloria a Dios. Elijo a Jesús. Elijo el camino de la pureza, elijo el camino de la santidad, no porque quiero ser un santito, no porque me quiero ir al cielo, no, sino porque esta otra decisión ya ha arruinado demasiado mi vida. Y no, yo siento algo de verdad muy poderoso en mi espíritu, muy, muy, muy poderoso y de eso se trata. Ani, sí, perdón. Y es que son cadenas tan fuertes, Ani, que a veces los jóvenes no se dan cuenta. Se dan cuenta. No saben dónde están metidos, pero están ahí. Y el enemigo los atrapa. Y te vas a dar cuenta, joven, cuando a veces vienen el mundo lo llama parálisis Del sueño. Donde ves a entes, ¿no? Muchos cuentan, ¿no? Yo en mis parálisis me están violando, vienen, me tocan. ¿Por qué los ataca con eso? Es que hay una razón, Ani. Hay cadenas que has permitido. Y no te digo que no es tu culpa, no, sí es tu decisión. Pero no todo se acaba ahí.
Amén. No todo se acaba ahí. Hay gente que trata de vivir con esos parálisis, Anne, con positivismo. El mundo es así. Cree que tal vez es normal, pero no es normal. No es normal. El enemigo está ahí atacándote, viniendo en la noche a visitarte, a querer hacerte asustar. Y si te está tomando es porque, ten en cuenta, estás en sus manos. Estás haciendo un títere, se podría decir, de parte de él. Pero Dios es tan bueno que aún con eso te accede al lugar santísimo. No hay tiempo tal vez para explicar, pero aquel que conoce es que es la presencia de Dios, la presencia del Señor que te va a ayudar. Te va a ayudar y la autoridad de decir en el nombre de Jesús, o sea, y Él te va. Y claro, o sea, nos hemos metido en un campo peligroso, Anne. Muy peligroso. Nos hemos metido en un campo muy peligroso, pero hay jóvenes, Anne, yo siento en mi corazón, hay jóvenes que no saben dónde están metidos. Hay jóvenes que lo toman a la ligera. Ay, es que me ha aparecido en el Facebook. No, el enemigo te quiere atrapar. Y si tú no tomas una decisión, no sé qué es lo que vaya a pasar, pero Jesús, por favor, Jesús. Sí. Es la razón. Es la única fuente de agua viva que te va a hacer salir y te va a hacer una persona nueva. Amén. Una persona nueva, Anne. Yo no soy la misma de antes, de verdad. Yo no soy. Sí, he tenido temor a venir a hablar esto, Anne, pero creo que Dios es aquel que da la fortaleza. Así es, ¿no? Y yo te digo a ti, yo no tenía planeado hablar sobre esto, de verdad. Siento que era otro el propósito, pero lo que el Espíritu guía, eso se hace. Y como te decía al principio de este podcast, wow, lo vuelvo a repetir, no es coincidencia que lo hayas visto. No ha sido un azar de la vida. Tal vez te has convencido tanto a ti mismo que ya no hay solución para ti. Que ya Dios no te ama. Que ya Dios no quiere nada contigo. Porque siempre dices que vas a cambiar y siempre vuelves a caer en lo mismo. Pero yo creo que hoy Dios va a hacer algo diferente en tu vida. No va a ser como antes. Ha venido el que rompe cadenas y no las rompe para que se vuelvan a formar. Como te decía, la Biblia dice, no son mis palabras, es la palabra de Dios. Al que el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Y espero que esas palabras se te queden selladas en el corazón. Verdaderamente libre. ¿Estás vivo? Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Estás respirando. Hay esperanza para ti, para tu vida. Si eres joven, tienes todo un futuro glorioso de parte de Dios por delante para tu vida. No todo se ha terminado, no todo se ha acabado. Él es el Dios que reescribe nuestra historia. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Él es el Dios que te da una nueva mente. Él es el Dios que restaura tu inocencia, que restaura tu mente, tu forma de pensar, tu mentalidad. Ahorita te puede parecer imposible y vas a decir, Angelis, ¿te has vuelto loca? No, no me he vuelto loca. Yo lo he visto en mi vida, ese cambio de mentalidad. Incluso me atrevo a decir que hay situaciones en las que Dios le borra las memorias a ciertas personas. Imágenes que a uno se le quedan, porque Dios es el Dios que nos hace nacer de nuevo. Tal vez tú eres una persona que dice, yo quiero empezar de nuevo. ¿Qué no daría por empezar de cero? Te presento a Cristo Jesús. Amén. El Dios que te hace empezar de cero las cosas. El Dios de las nuevas oportunidades. Yo sé que este episodio ha tardado muchísimo tiempo, pero sé que cada minuto que ha pasado no ha sido en vano. Te dejo con esa palabra. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, haznoslo saber en los comentarios. No solamente para leerte, sino también para orar por tu vida. Nos gustaría como equipo y poder orar por ti. Orar por tu vida para que Dios siga haciendo la obra en ti. Y de nuevo, Claudita, en serio, mil gracias
por haberte dejado usar por Dios, y gracias a ti porque te quedaste hasta el final de este episodio. Me quedo sin más palabras que decir porque sé que apenas acabe este programa, Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Que Dios te bendiga y espero escuchar tu testimonio. Chao, chao. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.